Ok, muy bien. Entonces, la clase de hoy de álgebra es sobre cocientes notables. Es la segunda parte de cocientes notables. Nosotros el mes pasado ya habíamos mirado un poquito sobre estos cocientes. Hoy vamos a hablar sobre pues algunas otras características. La primera herramienta auxiliar que vamos a hacer uso es sobre la criba de Eratóstenes, en la cual nosotros podemos mirar en blanco son los números primos, en color verde están los múltiplos de 3, en color amarillo los múltiplos de 5, en color azul los múltiplos de 7, en color rojo los múltiplos de 2. Si podemos observar aquí, los múltiplos de 2 son los que terminan bien sea en 2, en 4, en 6, en 8, en 10. Los múltiplos de 3 son aquellos que al sumarse sus cifras nos dan un múltiplo de 3. Por ejemplo, 3 es primo y a la vez es múltiplo de 3. 9, 6 también es múltiplo de 3, 9 es múltiplo de 3. 12, si sumamos el 2 más 1 nos da 3 y 3 es múltiplo de 3. Por lo tanto, 12 es múltiplo de 3. Lo mismo pasa para el 15. 5 más 1 nos da 6 y 6 pues lo podemos dividir entre 3, o es decir, es múltiplo de 3. Lo mismo con el 18. 8 más 1 pues nos da 9. Igualmente seguimos con el 21, con el 24, con el 27 y así sucesivamente con los demás. Otra herramienta auxiliar es que hemos hablado sobre los coeficientes notables. ¿Qué son estos coeficientes? Vamos a hacer un pequeño recuento sobre esto. Es la división de polinomios que existen entre algunos cocientes que directamente se ve afectada por la división. O podemos decir que es una división exacta entre algunos polinomios. Por lo general, presentamos los polinomios con dos variables, x o a, o pueden ser números elevados a una potencia. Podemos ocupar una suma o una resta divididos entre el polinomio con las mismas variables, pero ya no tienen exponentes. Ok. Podemos aplicarlos para sumas para diferencia sobre diferencia, suma sobre diferencia, suma sobre suma y diferencia sobre suma. Por lo general, este exponente debe ser entero y debe ser mayor a 1 para que se cumpla esta afirmación. Bueno, aquí son los cocientes notables que revisamos hace ya unos 15 días, si no estoy mal, sí, 15 días. Cocientes notables. Bueno, cuando tenemos un polinomio donde nos expresa una diferencia sobre una diferencia, por lo general nos va a dar la primera variable con el exponente, pero a la menos 1, más el segundo término va a ser el exponente a la menos 2 por el segundo término a la 1, más el exponente menos 3 más el segundo término a la 2, y así sucesivamente hasta llegar el exponente a 0, la primera variable con exponente 0, que es lo mismo que decir 1, y el segundo término con exponente a la n-1 para el primer caso. Para el segundo caso, si n es par, no hay, pero si es impar, pues aquí ya nos da la fórmula general. Para el tercer caso, cuando n es par, sí hay, pero si es impar, no hay. Y para el último caso, no es posible generar un cociente notable. Bueno, continuamos. El número de términos. Esto ya es lo que vamos a mirar en la clase. Ani Crisante, ¿cierto? Bueno. Ani Sánchez, Ani Yasmin. El usuario que tiene el nombre de Cris es Ani Yasmin, o me recuerda su nombre, por favor. No, Miss, yo soy Cris. Cris. Cristina Isabel Patilongo. Sí, Miss, también. Bueno, muy bien. Cris, ahora al finalizar de clase, por favor, me dejas un mensajito en WhatsApp. Ya, Miss, normal. Bueno, ok, listo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, la cantidad de términos de un cociente notable es n, ¿no?
La cantidad de términos de un cociente notable es n, es decir, este exponente que está aquí. Ya lo voy a remarcar para que lo podamos visualizar un poquito mejor. Ajá. Este n que tenemos aquí, el que ustedes están mirando con letrita azul, con una circunferencia azul, es el número de términos que nosotros vamos a tener en nuestro cociente notable. Recuerden que el cociente notable es el resultado de dividir dos polinomios, ¿cierto? Entonces, este es el número de términos que vamos a tener. Solo eso. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Bueno, si por ejemplo, yo aquí tengo la siguiente expresión, ¿no? Vamos a hacer la pregunta. Tengo la siguiente expresión. Tengo x. 3. Recuerden que ese número debe ser igual. Entonces, ¿cuántos términos va a tener el cociente notable en el ejemplo? Cris, Omar, ¿cuántos términos va a tener el cociente notable? Cris, Omar, ¿cuántos términos tiene el cociente notable en el ejemplo? Este de aquí es el ejemplo, ¿no? Ani, Omar, por favor me colaboren. ¿Cuántos términos va a tener ese cociente notable? El que estoy marcando ahorita en... Ese que es aquí. ¿Cuántos términos tendrá? 2. Ok, bueno. Recordemos que el número de términos va a ser igual al exponente, ¿no? A este de aquí. ¿Cuántos serán? Cristian, Cris, Omar, ¿cuántos términos serán? Es el numerito que está en el círculo. 3. Muy bien, son 3. Va a tener 3 términos. Eso es lo único que nosotros vamos a identificar en el momento. ¿Cuántos términos tiene, cierto? Listo. Entonces va a tener o tiene 3 términos. ¿Listo? Bueno, ¿y qué son términos? Los términos son los siguientes. Cuando hacemos la división de polinomios, ella nos va a generar un resultado. ¿Un ejemplo? Para linearizarlo. Y los términos son cada uno de estas expresiones que van relacionadas con la suma o con la resta. Entonces, cada uno de esos es un término. ¿Listo? Aquí hay n términos. Van a existir n términos. Siempre va a ser el valor de n, va a ser el número de términos que vamos a tener. Bueno, chicos, súper muy bien. Vamos a seguir con el término késimo. ¿Y qué quiere decir este término késimo? Bueno, tenemos definido de la siguiente fórmula. El término késimo, si en un desarrollo de algún cociente notable queremos calcular el término késimo, es decir, si nos dicen cuál es el término de tal número para este desarrollo, podemos aplicar la siguiente fórmula. Entonces, cuando tenemos un divisor
que sea menos A, decimos que el término késimo es igual a X elevado a la N menos K por A a la K menos 1. Siempre que el divisor sea X menos A. ¿Listo? Y cuando tenemos un divisor que de la forma X más A, entonces el término késimo va a ser igual a X a la N menos K por menos A elevado a la K menos 1. De esa forma vamos a encontrar el valor del término késimo. Recordemos que en los coeficientes notables, el de arriba es el numerador, este de aquí, este es el numerador, y el de abajo es el denominador. ¿Listo? Entonces, dependiendo si aquí en el denominador es suma o resta, podemos aplicar la fórmula que tenemos aquí. Bueno, chicos, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? De pronto, Ani, Cris, Omar, ¿hay alguna duda? Ok, bueno, vamos a seguir entonces. Miss, ¿Sí? Sí, Ani, muy buenos días, ¿cómo estás? bien, mis buenos días. ¿Me podría volver a repetir mis recién ingresado? Ok, bueno, la idea es que las clases son a las 8 de la mañana, pero con mucho gusto vamos a repetir un poquito de la explicación, ¿vale? Bueno, los coeficientes notables, estamos mirando la segunda parte. La primera parte, pues ya la vimos la semana pasada, hace 2 semanas. Tenemos esta criba de Eratóstenes que nos sirve para identificar los números primos. La vamos a utilizar más adelante. Es muy importante que la tengan presente. Y también hablamos un pequeño resumen de cocientes notables. Bueno, en primer lugar, los cocientes notables es la relación de una división de polinomios, donde tenemos una expresión de dos términos elevadas a una determinada potencia. La potencia la vamos a llamar n. El término 1 y el término 2 deben estar elevadas a la misma potencia, n y n. ¿Listo? No pueden ser diferentes. Y va a ser dividida entre esos mismos términos, pero con potencia 1. Dependiendo de los signos, vamos a obtener ciertos cocientes notables. Si, por ejemplo, tenemos signos, si tenemos la diferencia sobre una diferencia, vamos a tener unos determinados cocientes. Si hay suma sobre diferencia, hay otros cocientes. Si hay suma sobre suma y si hay diferencia sobre suma. En este caso, hicimos un resumen de todos los posibles cocientes que pueden haber de acuerdo a los signos. Entonces, diferencia sobre diferencia, si n es par o es impar, vamos a obtener este resultado. Es decir, la primera variable con este exponente, pero le restamos 1, más la primera variable con el mismo exponente, pero disminuido en 2, por el segundo término que es a, sin exponente. Y así sucesivamente vamos avanzando hasta llegar al término A con el exponente n-1. Como ya estamos observando, el número de términos, que son estos que están aquí, va a ser igual a n. Es decir, n nos va a decir cuántos términos vamos a tener. Para toda división que sea par o impar. Otro caso que podemos aplicar es cuando tenemos la suma sobre una suma, ¿no? En este caso, cuando el exponente es par, no tenemos cocientes notables. Cuando esta n de aquí es par, no hay cocientes notables si hay una suma sobre una suma. Si hay una suma, deme un minuto, por favor, voy a registrar la asistencia de Norma y de Michael. Y Norma, ¿listo? Muy bien. Ok.
Listo. Entonces, volviendo. Buenos días, Miss. Muy buenos días, Norma. ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana a todos ustedes. Gracias por participar. Ok. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Tenemos aquí que tenemos un exponente. Estamos en este caso haciendo un pequeño resumen de la semana. En este caso, tenemos que hay una diferencia sobre una suma. Solo puede darse cuando el exponente es par y tiene que estar en ambos términos, ¿no? Entonces ya nos va a generar este resultado. Si el exponente es impar, es decir, 3, 5, 7, 9 o termina en esos números, en 1, 3, 5, 7, 9, entonces no vamos a tener un cociente notable. Finalmente, cuando hay un cociente de la forma x a la n más a la n sobre x menos n, no va a haber un cociente notable. Simplemente es esa tablita si la vamos a copiar en nuestros cuadernos para que, para que la tengamos súper presente, y esa pues me la tienen que enviar a más tardar este miércoles. Entonces, aquí vamos a escribir copiar en el cuaderno. Copiar en el cuaderno. Listo. Bueno, aquí vamos a copiar en el cuaderno. Listo, copiar en el cuaderno. Entonces, esta tablita debe quedar súper copiadita en el cuaderno. Listo, chicos, muy bien. Estábamos hablando ya sobre los números de términos. Entonces, el número de los términos que nosotros vamos a tener como resultado va a ser igual a este n que está acá. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, que n vale 3, vamos a tener 3 términos. Ese es el primer concepto que estamos marcando. El segundo concepto que vamos a marcar, entonces esto vamos aquí a darle número 1, número de términos. El segundo concepto que vamos a trabajar es sobre el término caésimo o cómo encontrar el término caésimo, que es básico, todo depende del divisor. Si el divisor tiene la forma x menos a, el término caésimo será la primera variable del número total de términos menos la posición que nos están pidiendo por la segunda variable de la posición que nos está pidiendo menos 1. Y si es de la forma x más a, entonces será el primer término elevado a la n menos k por menos a elevado a la posición que nos está pidiendo menos 1. Recordemos que este menos a está todo elevado al cuadrado. Es decir, que si este resultado me da par, va a ser positivo. Si este resultado es impar, va a ser negativo. Muy bien. Y bueno, dado el cociente notable, nosotros tenemos un número de términos que los podemos relacionar de la siguiente forma. Si ya los exponentes son diferentes, nos dice m más o menos a la p sobre x a la q más o menos a la r, el número de términos los podemos calcular si y solo si se cumple que la división de este exponente con este exponente de acá, es decir, m sobre p es igual a este exponente de acá, aquí es q, a q sobre r, el exponente de acá. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces. Hasta aquí mi pregunta es si existe alguna duda de pronto. Annie, Omar, Chris, Michael, Norma. ¿Existe alguna duda?
No, Miss. Ok, súper bien. Bueno, vamos. Si hay una dudita, No, Miss, normal. la aclaramos de una vez. La idea es que nosotros podamos hacer los ejercicios súper, ¿vale? Ok, chicos. Bueno, ya tenemos aquí los 3 conceptos. Entonces, el primer concepto, el número de términos, ¿cierto? ¿Cuántos términos vamos a obtener? Número de términos. El segundo concepto, pues es el término késimo, ¿cierto? Y el tercer es el número de términos con exponentes diferentes. Con exponentes diferentes. Diferentes. Listo. Entonces, aquí pues vamos a generar esto. Número de términos con exponentes diferentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estos 3 conceptos deben quedar en el cuaderno, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el simbolito del cuaderno. Quiere decir que eso debe copiarse en el cuaderno. También se debe copiar en el cuaderno y también se debe copiar en el cuaderno. Para los puntos que vienen, lo que son la práctica, ya es decisión de cada estudiante si ustedes lo copian en el cuaderno o lo dejan desarrollado en el libro. Si lo Miss, eso disculpa, eso nos va a mandar para copiar, ¿no es cierto? Nos va a mandar al grupo de WhatsApp para Sí, copiar. claro que sí, con mucho gusto. Este se va a enviar al finalizar la clase porque lo estamos desarrollando en clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con los ejercicios de la práctica es decisión, chicos, de ustedes. Si los envían si los copian en el cuaderno, súper bien. Si los quieren realizar en el libro, también es válido. Lo que sí les pido, en esta semana pues ya tenemos un registro un poquito más riguroso de las clases. Yo he ido avanzando cada semana un poquito más. En esta semana sí ya es obligatorio enviar las fotos del cuaderno para tener pues la puntuación más alta. Si no, por ejemplo, si no se entrega una tarea ya se va reduciendo. La puntuación más alta es 20, ¿no? Si ya no entregaron una tarea, pues ya les quedan 19, y si ya no entregaron dos, les quedan 18, si no entregaron las 3 tareas, pues en 17, si no entregaron el cuaderno, ya la nota será muy bajita. Entonces, la idea es que desarrollemos estos ejercicios. Bueno, vamos a hablar entonces sobre cociente notable, ¿no? Y tenemos esta pregunta de la práctica. Bueno, esa es la práctica, ¿listo? Bueno, de acuerdo a esa práctica, ¿qué nosotros podemos ver en el primer caso? ¿Tienen exponentes iguales? ¿O diferentes? ¿Cómo son los exponentes? ¿Iguales o diferentes? Entonces aquí tenemos los datos, ¿cierto? Para comenzar, son exponentes. Son exponentes diferentes, ¿cierto? Es decir, aplicamos el caso 3. Aplicamos el caso 3. ¿Cuál es el caso 3? Es este de aquí. ¿Listo? Este es el caso que nosotros vamos a aplicar. Aquí pues nosotros le vamos a dar copy paste al caso 3. Es ese. ¿Listo? Aplicamos el caso 3 y pues ya tenemos de esta forma. Tenemos X a la M más o menos, en este caso Y a la 60 sobre Q más o menos R, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a identificar cuál es M y cuál es P, ¿no? Entonces aquí yo les pregunto, ¿cuál es M y cuál es P, chicos? M es 2 y P es 60. Bueno, gracias por participar. Estuvimos, pero súper cerca. Tenemos aquí 2 y está elevado a la 6, ¿cierto? En el caso de aquí nos muestra un solo exponente. Como es solo un exponente, debemos multiplicar los 2 exponentes de acá. Entonces sería 2 por... 6. Bien, 2 por 6. Entonces tenemos aquí la expresión 2 por 6
Y eso lo vamos a dividir entre ¿cuánto? 60. Muy bien, entre 60. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a 12 entre 60. Aquí nosotros pues ya debemos simplificar. La 12ª de 12 es 1 y la 12ª de 60 es 5. ¿Listo? Punto y coma. Ahora sí, vamos a mirar cuántos. Aquí vamos a mirar de la siguiente forma y es que decimos lo siguiente. Tenemos acá P y Q y R, ¿cierto? ¿Cuánto vale Q y cuánto vale R? QX y Entonces, Q, ¿cuánto vale Q? Recordemos que es el exponente de la variable. ¿Qué exponente tiene la variable Q? X, perdón. Recordemos, muy bien, es 1. ¿Y la variable R cuántos exponentes tiene? 5. Muy bien, tiene 5. Son iguales, ¿cierto? En este caso, como son iguales, nosotros ya podemos decir que el número de términos va a ser igual a 5. ¿Listo? Es 5 términos, ¿no? Este pues pasa a multiplicar acá y este queda multiplicando acá y nos va a dar 5. ¿Listo? Ok, el número de términos va a ser 5. Vamos a continuar con el siguiente punto de nuestra práctica. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Ya podríamos retroceder ¿El primero? para copiar otro. El 1, mis. Listo. Bueno, Estoy en clase. lo primero que vamos a hacer, Ya chicos, ahorita voy a ir salgo. es identificar el caso. Aplicamos el caso 3, ¿cierto? Aquí lo que nosotros hacemos es la fórmula del caso 3, que es la que tenemos aquí en pantalla, que es x a la m más o menos a la p sobre x a la q más o menos a la r. Es muy parecida a la que tenemos acá. Identificamos los términos. Los términos son m a la m sobre p. M es el producto de 2 por 6. Tenemos que es 12 sobre 60 y que Q es 1 y R va a ser 5. Entonces, ellos son iguales. Aquí ya tenemos esto y tenemos que Q es igual a 5. De aquí lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Decimos que un quinto es igual, un quinto es igual a un quinto. Es igual a un quinto. Y esto también podemos decir que del quinto, este 5 pasa a este lado a multiplicar y este de acá pasará a multiplicar. Nos da que 5 es igual a 5, por lo tanto, el número de términos es 5. Chicos, bueno, aquí ya se nos está acabando el tiempo. Voy a cerrar la sesión y les voy a enviar el link de la próxima sesión. Sí. Me llegó ese de mi cabello para echarle para que no caiga del tiro y me llegó a mi ojo. Ok, listo chicos, entonces.